Uno. Bien. Gratísimo estar este sábado caluroso, nuevamente con todos ustedes, queridos amigos, y más grato estar compartiendo una charla, una conversación con una persona admirable como la escritora Arcelia Ayub Silvetti. A mí me pasa algo raro que a veces hasta me asusta. De repente conozco a alguna persona y siento que la conozco de tiempo atrás. Por supuesto que leo periódicos, por supuesto que procuro mantenerme al tanto de lo que pasa en la escena cultural nacional, regional, incluso internacional. Y sé desde hace años quién es Arcelia Ayub Silvetti. Y acostumbraba a leer sus artículos, bueno, su columna en el periódico Milenio Laguna, pero no había tenido el gusto de cruzar una palabra con ella y recientemente, hace 2, 3 días, eh, por primera vez hablé con ella y dije, esta dama yo la conozco de hace mucho tiempo. Quizá por afinidad, quizá por que los seres humanos somos más parecidos de los que queremos admitir, por lo que sea, yo siento que Arcelia, y no me pasa con cualquiera, la conozco de tiempo atrás. Arcelia, ¿cómo estás en este cálido sábado? Hola, Sudando. pues con mucho gusto de saludarte, de estar en tu programa y pues a mí me pasó lo mismo que platicamos hace un par de días y que te dije, pues fíjate que yo no suelo ser muy introvertida y no cuento mis cosas a cualquier persona, pero hasta te hice algunas confesiones, Toño, entonces sí hubo un clic literario muy chido. Sí, algo pasó. Hay que decir que la escritora Arcelia Ayub Silvetti, perdón, es la flamante directora de difusión cultural de la Unidad Torreón de la Universidad Autónoma de Coahuila, que es una de mis almas máter. Y he hecho algunos trámites. Actualmente trabaja este servidor para el municipio y he ido a la coordinación a hacer algunos trámites, pero viendo que ahí están también las oficinas de difusión cultural, pues se me ocurrió buscar a Arcelia Ayub. Bueno, y a mí no me gusta platicar con un escritor sin leer su obra y no soy de los que no valoran el trabajo cultural. Me acuerdo de una columna de Arcelia, y te lo comenté, Arcelia, que me gustó mucho, que hablabas de que en una ocasión acompañando a una amiga, ella compró una artesanía y se puso a regatear. Sí. Y tú dijiste algo que yo he pensado y dicho muchas veces. ¿Y por qué no regatea en un centro comercial, en una tienda establecida, perdón por el anglicismo, en un mall? Y con el artesano que a veces es indígena y que vive en la penuria, en la precariedad, sí queremos un precio menor. Y bueno, y hay algo, valga la analogía, permítaseme el parangón, a los trabajadores intelectuales queremos que el trabajo siempre sea gratis. Sí, totalmente de acuerdo. Esa vez sí me enojé con mi amiga y le dije, ¿sabes qué? Yo te pago lo que cuesta lo que tú quieres, porque tú nada más dime cuánto pagarías si tú lo hubieras hecho. No, pues es que es un montón de trabajo. Pues claro, es un montón de trabajo para hacer una prenda que nosotros podemos usar algún huipil. Se pueden pasar semanas e incluso meses son verdaderas obras de arte. Sí. Y hay que seguir haciendo hincapié en eso para que la gente no regatee. Por completo. Sí, yo me acuerdo de un cuento de Beth Traven. Ay, claro, de canasta de cuentos mexicanos. Ándale, ándale.
Sí, otra vez. Aritmética indígena se llama ese cuento, donde un par de norteamericanos quiere comprar cestitas y piensan oh, que si ajá. compran por mayoreo, pues van a costar centavitos. Y al contrario, cuando quieren comprar muchos, el artesano dice, tengo que subir un poco el precio porque cada canastita lleva un pedazo de mi alma y del alma de mi gente. Bueno, Sí, pero dije no, eso de los artesanos ajá. porque yo no soy de Pero los que piden que me regalen los libros. Yo compré los libros de Arcelia y los leí. Son libros pequeños en extensión, ricos en contenido, grandes en importancia. Y les aseguro que si alguno de ustedes lo compra, lo puede leer en una tarde, un libro, y pasa 2, 3 horas muy amenas, que invitan a la reflexión, que permiten evocaciones. ¿Cómo que evocaciones? Sí, sí, suena raro, pero sí. Como que nos acordamos de cosas al leer lo que la escritora Arcelia Ayub Silvetti ha escrito. Yo confieso, ante ustedes hermanos, no, yo confieso que cuando vi en el periódico que Arcelia acababa de presentar este libro que se llama El vuelo de Elisa, pues me llamó mucho la atención, porque El vuelo de Elisa, que es un libro que grandes y chicos pueden disfrutar, lo mismo le entiende un niño, que lo disfruta una persona de la tercera edad, es ameno, pero también al mismo tiempo divertido, pues tiene que ver con esa tristeza que no se quiere ir, con esa tristeza que perdura y que parece que se arraiga y se vuelve una depresión clínica. A mí no me da vergüenza decir que yo he enfrentado depresiones, pero así como si tengo una caries, voy con el dentista, pues busco ayuda profesional también para combatir la depresión, sabiendo que el rol protagónico, la responsabilidad principal, me corresponde a mí y que la orientación de la psicóloga o del psiquiatra me ayuda y será benéfica siempre y cuando yo me comprometa con mi recuperación personal. Pero el caso es que el vuelo de Lisa me llamó la atención porque tiene que ver con esa tristeza que se rehúsa a irse. Y fui a la librería, pues no, se vale el comercial, no nos pagan un centavo, el astillero de nuestra amiga Ruth Castro, y ahí adquirí 3 libros. El otro es un préstamo, este es un préstamo de la Biblioteca García de Letona, que habla de cocina, evocaciones del sabor y del alma, pero compré 3 libros y luego en internet la Universidad Autónoma de Coahuila pone a nuestro alcance de manera gratuita y legal otro libro de Arcelia Ayub, y yo he leído recientemente 4 libros de ella y mucho recomiendo esto. A ver, Arcelia, tú estudiaste en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología de La Laguna, lo que ahora es la Universidad La Salle Laguna. Ahí han salido escritores notables de la carrera que tú estudiaste, Ciencias de la Información, Ciencias de la Comunicación. Ahí ha dado clase nuestro amigo común, nuestro maestro Saúl Rosales. Y tú, en otra entrevista que ya vi, tú reconoces que él influyó mucho por tu gusto por la literatura, igual que otro amigo común, que también es un excelente funcionario de la Universidad Autónoma de Coahuila, Juan Noé Fernández, que recientemente trabajó en el Instituto Municipal de Cultura y Educación y del que me precio de ser su amigo. Es Sí, un, que es al un que me señorón. atendí en el Departamento de Difusión Cultural también. Sí, sí, sí. Eh, a ver, yo siento que para ser una buena escritora, y tú lo eres, pues se tiene que haber leído mucho. ¿Te acuerdas, Arcelia, cuál fue por iniciativa propia, no por una tarea escolar, no por una imposición de un profesor o de un familiar, el primer libro que tú tomaste y leíste a tu ritmo, a tu gusto, aderezándolo como tú quisieras, tú que eres una experta también de la cocina?
que la cocina es una de las bellas artes, ¿eh? Sus productos pueden ser efímeros, pero es un arte en toda la extensión de la palabra. ¿Cuál fue el primer libro que tú degustaste, paladeaste, fuiste probando poco a poco y se fue integrando a tu organismo, a tu ser? ¿Te embarga el alma? ¿Cuál fue? No, pues así como de los primeros que llamaron mi atención, por supuesto, el Principito. El Principito, que tú sabes que lo vuelves a leer y le encuentras diferentes lecturas y diferentes visiones, ¿no? Por completo, de Antoine de Saint-Exupéry. Es una obra inmortal, es un clásico, entendiendo por clásico aquello que por su calidad grande no pasa de moda. Clásico es lo que no pasa de moda y siempre nos dice cosas nuevas. Fíjate, otra consonancia. Con ese libro he dado clase en varias universidades y me fascina ese libro de Antoine de Saint-Exupéry, que mucha gente cree que es una lectura solo para niños. Claro que los niños, con esa frescura de alma, con esa ausencia de callos en el espíritu, pues pueden disfrutarlo por su espontaneidad, por su curiosidad innata, por su afán de saber, por ir explorando el mundo. Pero también las personas mayores, los adultos, pues vamos encontrando cosas en ese maravilloso libro de Antoine de Saint-Exupéry, este escritor francés que tiene una obra muy rica, pero sin duda alguna el Principito es fundamental. Y bueno, entonces hay que domesticar, hay que crear vínculos, hay que formar lazos, hay que establecer nexos, hay que poner el ser en lo que haces. ¿De qué te acuerdas del Principito? Me Pues de acuerdo todo, pero de ahorita en este momento. de que del corazón, que los ojos, ¿cómo es esta frase de que los ojos ven? Solo con el corazón se puede ver bien. Sí, exactamente. Esa Pues es una de las frases que me sí, gusta muchísimo, muchísimo. sí, a mí me tocó trabajar con extranjeros con ese libro en una escuela bilingüe y siempre estábamos repitiendo, "It's only with the heart that one can see rightly what is essential is invisible to the eye." Solo con el corazón se puede ver bien porque lo esencial es invisible para los ojos. Fíjate que eso tiene que ver con Pascal, el gran físico y sobre todo matemático, que decía, el corazón tiene razones que la razón no conoce. Ajá, sí. Y tu sensibilidad, que yo percibo muy intensa, creo que tú tienes razones que mucha gente pues ni siquiera advierte. Tú alcanzas a ver cosas que muchas personas no ven. No estoy hablando de superioridad ni de inferioridad, a nadie hago menos, a nadie hago más. Yo, una convicción es que es como un curso y tú puedes estar en cuarto y alguien en tercero, pero el de tercero en su momento estará en cuarto, ¿verdad? Claro. Y entonces nadie se tiene por qué sentir más ni por qué sentir menos. Bueno, y de Matamoros de la Laguna, Coahuila, como decía mi maestro Huereca, que le gustan las etimologías de sarracenicida. ¿Cómo que es eso? Sí, el que mata sarracenos, es decir, el que mata moros, Matamoros de la Laguna, Coahuila, donde el apellido Ayub tiene un enorme peso. Te preguntaba por Violeta Ayub y me salió tu prima hermana. Te mandaron saludar. Sí, sí. Entonces, pues, los Ayub son quizá la familia más famosa de Matamoros de la Laguna. Pero bueno, tiene sangre libanesa y también española. Así es. Y luego vienes también de Chihuahua, ¿no? Tienes antecedentes en Pues Chihuahua. sí, ahí por un error geográfico ahí me parieron. Pero el ombligo está en Matamoros.
Bueno, nada es azar, decía Richard Bach, ese era el título de una de sus obras, nada es azar. Por suerte, pues ahí... Además, si recuerdas, el Gabriel García Márquez siempre decía que uno no es de donde nace, sino donde crees que pertenece. Entonces, yo soy lagunera, Matamoros. Sí, y me acuerdo de la discusión de José Arcadio Buendía con su esposa Úrsula Iguarán, de que uno es donde pare hijos, decía Úrsula, no, uno es de donde entierra sus muertos, y es una discusión muy rica. Sí, sí, pero ciertamente donde pones el corazón, las querencias hacen vereda, los evangelios de los, no, ¿cómo es? Los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos. Entonces las querencias hacen vereda. Bueno, entonces Arcelia, en contacto con varios maestros, con varias personalidades, ya mencioné dos, a Saúl Rosales Carrillo, a Juan Noé Fernández, pero seguramente más aquí en la región. Y no conforme con eso, se gradúa como licenciado en Comunicación, Ciencias de la Información, y se va a la Ciudad de México a estudiar en la famosa Casa Lam. Y ahí obtienes tu maestría. ¿En qué hiciste la maestría, Arcelia? Se llama en Literatura y Creación Literaria. Y tuviste grandes profes ahí, y vi tus cuentos, y se nota, bueno, que era un ejercicio académico exigente, una tarea demandante, que aplicabas a la redacción del cuento, que como bien dice Saúl, algunos por el tamaño menor del cuento, por ejemplo, frente a una novela, tontamente lo menosprecian. No. Pero así como pasa con la acuarela, que es más exigente que el óleo, porque si cometes un error en la acuarela, prácticamente no lo puedes corregir. O en los clavados, a Gregory Louganis, quizás el mejor clavadista de la historia, que ganó medalla de oro tanto en plataforma 10 metros como en clavados 3 metros, él decía que era más difícil el clavado de trampolín 3 metros que de plataforma, aunque la gente le tiene más miedo a lo alto, porque el clavado de 3 metros, si cometes un error, pues casi no tienes margen para corregirlo. Y lo mismo pasa en la literatura, por supuesto. Exacto. Es mucho más difícil hacer una concesión del lenguaje, trabajar los personajes, la atmósfera, el clima en un espacio corto. En la novela y en otros géneros te puedes explayar, puedes poner pajita, pero en el cuento si hablas de esta pluma, en un momento lo tienes que volver a retomar y debe tener un objetivo de por qué lo mencionas. En la novela no, puedes hablar de los pájaros contentos y ya no lo vuelves a mencionar y no pasa nada. Sí, pero de todos modos, vaya que hiciste muy bien esta novelota de 2 vidas. Yo leí primero, obviamente, El vuelo de Lisa, y al día siguiente leí 2 vidas, y esta es una novelota, ¿eh? Qué bien armada está estructurada, pintas muy bien los personajes, nos das una descripción completa, está la prosopografía, el retrato, no le falta absolutamente nada, todo bien articulado, bien estructurado, te identificas con los protagonistas, sientes el poder de los antagonistas, y es una novela algo atrevida, sobre todo para una dama lagunera, ¿no? Porque es una novela afectivo-erótica. Sí, es una novela intimista, erótico-afectiva, Sí. Y sí fue uno de los retos bien difíciles, Toño, por lo que dices de que pues soy una dama lagunera y hablar de ello no fue tarea fácil, sin embargo dije, lo voy a hacer porque soy una mujer de retos y porque me documenté muchísimo me esforcé también para que fuera una prosa fina, que no cayera
en barbarismos ni en algo burdo, sino manejado con mucha elegancia, que creo que sí, que sí lo logré. Por completo, está como cuando Isaac Newton resolvió un problema matemático y ¿quién lo hizo? Pues se reconocen las zarpas del tigre. Esto tenía que haberlo hecho y lo hizo Isaac Newton. Y de veras, es una prosa muy cuidada y sin ser pesada. Jamás cae en una densidad farragosa, en algo difícil de digerir. Es una prosa que muy bien pensada, elegante, que te atrapa, que te envuelve y que te provoca todo tipo de emociones. Esa prosa Fíjate, Toño, de dos vidas. que lo que decías hace un momentito de que sí logré transmitir esta emoción de los personajes que los puedes odiar o los puedes amar, ¿no? Sí. Entonces, No, por completo, por completo. Yo apuesto doble contra sencillo que el que se ponga a leerte un ratito queda atrapado. Lo envuelve la trama. Sabes crear atmósferas muy ricas y te identificas con personajes. Afloran las filias y las fobias. No te dejan indiferentes. no. Sí hay un común denominador. Por ejemplo, yo me fijé ¿cómo se llama? Elisa, Ajá, su mejor amiga es su hermana. sí. Y también en Dos Vidas hay una relación con la hermana muy fuerte. Aunque claro, también está el amigo homosexual, Oscar, con el que se identifica, pero que es una herencia de la hermana fallecida. Sí. Sí, sí, o sea, el amigo homosexual era amigo de la hermana. Y cuando la hermana está en agonía, es cuando se afianza la relación con la protagonista de Dos Vidas. Es uno de los clímax, ¿no? De dos Sí, vidas. así es, así es. Entonces, trabajar eso, Toño, fue uno de los muchos aprendizajes de Casa Lam, porque me voy a disculpar por lo que voy a decir, pero así lo aprendí, dice. Es que tú debes hacer que tus lectores sean unos títeres y que sientan exactamente, tú no debes querer a tus personajes, los debes trabajar y quien los debe catalogar son tus lectores, no tú. Tú tienes que deslindarte, pero trabájalos a profundidad para que los odien. Exacto. Sí, la obra debe hablar por sí misma. Si el autor se pone a dar explicaciones antes, durante y después, pues no deja que la obra hable por sí misma. Hay una Y frase muy sí, padre que dice, no le cantes a la rosa, hazla florecer, que ahorita me acuerdo de quién es, no es mía, pero pues tienes que hacer eso cuando escribes. así es. Y en psicoterapia gestal se dice, no empujes el río, deja que fluya. Y Exactamente. fíjate, don Miguel de Unamuno suscribía la siguiente tesis. La obra llega un momento en que cobra vida propia y se independiza incluso del autor. ¿En qué sentido? Eh, eh, puede haber un experto muy mayor en el Quijote que el mismo Cervantes. Eso no puede ser. Sí, sí puede ser. Por supuesto. Gabriel García Márquez, según la época de su vida, empezó a hablar de otras obras, el Otoño del Patriarca, La hojarasca, etcétera. Y después de haber escrito Cien años de soledad, y aunque no le gusta a Gabriel García Márquez, que yo creo que sí le gustó a final de cuentas, Cien años de soledad es punto y aparte, independientemente del gusto o del estado de ánimo del escritor, que ni siquiera escogió él el título, porque, bueno, sí, finalmente accedió, pero se iba a llamar La Casa y alguien le sugirió que mejor se llamara Cien años de soledad. A ver, Arcelia, vi que te gusta escribir en ciertas condiciones. Yo sé que como persona comprometida, que se exige a sí misma,
que está acostumbrada al esfuerzo, la verdad tú puedes escribir en muchas condiciones y circunstancias, eso que ni que no lo dudo ni tantito. Pero cuando puedes escribir, te gusta encender una vela, ¿verdad? A ver, platícanos, ¿qué más haces? Sí, bueno, en mi estudio, aquí en la casa de ustedes, tengo una pequeña fuentecita, una vela y me gusta siempre estar bebiendo agua. O cafecito, agua, y así es de tardecita, pues una botellita una copita de vino rojo. Eso sí, eso sí. Muy bien. ¿Y te Pero gusta? no, nunca debes escribir si estás bebido. A menos que seas Edgar Allan Poe o alguien así, ¿verdad? Bueno. Él se murió en una banca de parque después de intoxicarse con ron y toda la vida fue etilómano, Ajá. Edgar Allan Poe, y pues como otros han sido drogadictos, pero ciertamente eso no propicia, en todo caso obstaculiza, puede desinhibir, pero no potencia el intelecto, ni agudiza la creatividad, ni nada por el estilo. ¿Y tienes un horario favorito para escribir? Fíjate que mi horario más productivo son las primeras horas en la mañana, pero si me digo, no, pues ahorita pues lo tengo que hacer en la tarde, ¿verdad? Ya después de mi horario laboral y no pasa nada, pero sí, como yo tengo un problema, bueno, tengo muchos mentales y, y me cuesta muchísimo trabajo concentrarme, Toño. Entonces, sí, me cuesta debo esforzarme más para hacerlo en la No, pues tarde. en esta época, Daniel Goleman, el autor de Inteligencia Emocional, sacó otro libro que se llama Los Superficiales, donde dice que cada vez es más difícil mantener la atención, la concentración brilla por su ausencia, incluso en catedráticos de universidades del Ivy League, cada vez es más difícil concentrarse. Estamos bombardeados por estímulos, saturados de datos, Información, de claro, información, y cada vez estamos dispersos. sí. A ver, yo en mi amiga, porque te considero mi amiga de hace mucho tiempo, aunque por primera vez cruzamos palabras hace unos cuantos días, veo que, por ejemplo, te interesa yoga, meditación, estados de conciencia, estados superiores de conciencia. Eh, ¿Podrías hablarnos un poquito al respecto, Marcelia? Sí, fíjate que justamente entré a un primer taller de yoga en un gimnasio aquí en Torreón. Y uno de mis objetivos era ese, como lograr más conciencia del ser, más concentración y pues este ejercicio que trabaja con cuerpo, mente y espíritu. Inicié hace 12 años y me funcionó, no lo he dejado, bueno, en algunas temporadas, pero sí procuro estar en, con, esta, con esta disciplina que recomiendo muchísimo y que te funciona para mucho más allá del cuerpo y de lograr lo que tú quieras, es estar interiorizando. Y ahí, justo en esas pequeñas meditaciones que nos daban al terminar de cada una de las prácticas, me entró el gusanito por investigar, por hacerla de manera autónoma y pues tampoco lo dejo. Todos los días hago por lo menos una meditación que me ayuda a no ser tan dispersa. Sí, sí, estamos bombardeados de estímulos, decía Toffler, nos ahogamos en la información y Ajá. necesitamos nuestros refugios de silencio, de recuperación de nuestro ser, del contacto con lo profundo de cada uno de nosotros mismos para no extraviarnos, para no perdernos, como que la meditación es como un hilo
de Ariadna. Oye, Sí, Zoom es muy cruel y yo soy muy parlanchín y ni te dejo hablarme, güey. Pero bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue de tu rica obra? ¿Qué proyecto tienes en mente? ¿Qué se te antoja hacer? tengo dos. Un poemario que nunca había trabajado en el género y una compilación de mis notas de milenio, de mis textos, de las calumnias. La columna. Sí, sí, de raíces y horizontes. De broma que las calumnias, de raíces y horizontes, sí, que escribí 8 años de manera ininterrumpida. ¿Y a qué horas hacías tu columna, amiga? Fíjate que te comentaba el otro día que siempre tuve la inquietud de hacer por lo menos un colchón de 4, para tener un mesecito y luego ahí voy echándole al cochinito, pero nunca pude. Entonces lo hacía entre lunes y miércoles, a veces era jueves o viernes, pero siempre salió. Estuviera enferma, estuviera donde estuviera o tuviera la situación buena o mala, en mi casa, en mi familia, siempre no dejé ni un solo día de escribir. ¿No? Pues es que tú estás comprometida y manejas de manera artística el lenguaje. Ya tienes un maravilloso libro de cocina, que la edición de Editorial Jus es muy buena Sí, claro. y cita a grandes literatos y su gusto por la cocina, artistas que nos hablan de gastronomía. Este libro, que también tiene valor literario, pues es un libro informativo. Y luego tienes la novelota, pequeña en extensión, pero muy rica en contenido, de Dos vidas, que es una novela erótica, en el sentido etimológico, eros, amor, aunque haya mucha sexualidad. La colección de cuentos, Escondrijos de la Luna, y esta novela, que te digo que tiene como leitmotiv cómo Elisa enfrenta, supera, con ayuda de su hermana, de su madre, de sus amigos, la depresión, pero ella se hace cargo de la responsabilidad. Ella asume la responsabilidad. Oye, y yo veo, por ejemplo, que, bueno, dicen los psicoanalistas que toda obra artística es proyectiva, es decir, tú Ajá. ves facetas del creador en el cuadro, en la escultura, en el cuento, en la obra teatral. Sí. Pero yo siento que lo tuyo es más que proyectivo, hay cosas ya francamente biográficas, ¿o no? Pero no des ninguna pista, por favor. Sí. No, no doy ninguna pista. No, y de veras, vayan al astillero y compren Sí. estas obras. Y otra cosa, aparte de la calidad, quedé gratamente sorprendida que es accesible en el precio. Yo dije, voy a comprar dos y compré tres. Y si hubiera un cuarto libro ahí en ese momento, hubiera comprado cuatro, porque no se manda, Arcelia, es un precio bastante accesible y luego pues ahí en esa librería del astillero pues la gente es muy amable y abren puntualmente, ¿eh? Yo estaba a las 9 de la mañana y a las 9 abrieron. Sí, pues eh, la fruta es disciplinada y es látigo. sí, Y sí, sí. también quisiera retomar lo que decías al principio, que no regaten tampoco a los escritores. O sea, detrás de cada trabajo no es solo estar sentado, sino tienes que investigar muchísimo, tienes mucho tiempo que dedicarle para revisar. Por supuesto. Es un trabajo arduo, difícil. Un amigo decía que era como parir chayotes. Puede ser doloroso, puede ser incómodo, a veces estás enfermo, enferma, y de todos modos hay que escribir. Y luego hay editores que te exigen que entregues y que cumplas, así como cumplías con tu columna de Raíces y Horizontes y nunca fallaste, pues lo mismo pasa con los libros. Y te dan un tiempo y hay que enfrentar esa deadline, como dicen los gringos, Así esa es. fecha límite para subir esto.
Ay, Arcelia, pues me da gusto por una parte, toda esa ambivalencia. Ya se acabó el tiempo, Zoom ya se volvió muy estricto y está a punto de terminar esta conversación, pero eso me da pie para que dentro de algunas semanas yo tenga el pretexto para volverte a buscar y volver a conversar. Y hay mucho que conversar y ya meternos en detalle en alguna de tus obras o también de tus proyectos, de las obras que estás a punto, verbo correctísimo, de parir, Así de es. dar a luz. Pronto, pronto, sí, quiero que me invites, sí, te lo iba a pedir porque hay un proyecto muy, muy interesante dentro del Departamento de Difusión Cultural que quiero compartir. Excelente. No, la Universidad Autónoma de Coahuila tiene muy buenos funcionarios, pero la persona que esté en difusión cultural, y vaya que ha habido magníficos, como el mismo Juan Noé, la Ah, actual es maravillosa, ¿eh? muchas No sé gracias. quién sea. Bueno, bueno, mi amiga, espero que nos volvamos a reunir. No, no es, bueno, espero en ti para nosotros, decía Gabriel Marcel, la fórmula de la esperanza, un gran filósofo francés. Muy bien, muchas Seguro gracias. estoy que nos vamos a encontrar. Así es, Bueno, gracias. gracias a ti. Hasta pronto. Hasta pronto.